Buenas tardes a todos. Primeramente quiero felicitar a los novios por este paso que dieron para ser esposos ya ante Dios, ante los ojos de nosotros, pues ellos ya están casados. Todos nosotros que estamos acá somos testigos de esta boda y de esta familia que pues ya es parte también de la iglesia. Desde el momento de nuestro bautismo somos parte de la iglesia y esto también es otro sacramento que recibimos cuando nos casamos. Y ya ante Dios, cuando uno se casa, está uno en gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios que nos regala. ¿Qué es la gracia de Dios? Es la misericordia, es el amor, es la compasión. Si usted no está casado y solamente está juntado, se pierde esa gracia, esa bendición, esa misericordia de Dios. Pero cuando usted recibe este sacramento tan bello y tan hermoso, Dios está en medio de su familia. Por eso yo les quiero pedir un aplauso para ellos de verdad, que andan en este gran paso. También los papás también que hacen todo lo posible por acercar a su hijo a recibir ese sacramento, los papás también de la novia también, y a todos los parientes cercanos, lejanos que están aquí de verdad. También para ustedes también pido un aplauso también, de verdad, por este esfuerzo. Este gran esfuerzo, sacrificio que ustedes están haciendo, Dios se los va a recompensar, ¿sí? Dios se los va a pagar. Todo lo que ustedes están haciendo por sus hijas, también al igual, que mejor bendición y regalo que vamos a recibir nosotros de parte del Señor, Él nos va a pagar mucho mejor que nosotros, porque Dios sabe cómo pagar. Y eso de verdad se los dejamos a las manos del Señor y que Dios los siga bendiciendo y cuidando para que todo esto se lleve a cabo conforme a la voluntad del Señor, como esperamos y queremos, ¿sí? Ahora vamos a pasar a lo siguiente. ¿Por qué vamos a hacer el compadrazgo? Los padrinos. Los padrinos. Por favor, los padrinos. Los padrinos siempre tienen una razón grande dentro de un sacramento. ¿Por qué? En todo sacramento, como lo dije, ¿no? Bautismo, comunión, confirmación, matrimonio, orden, todo hay un padrino. ¿Pero por qué están ahí? ¿Por qué? Porque ellos son los que se encargan en apoyar, en ayudar y contribuir a la vida de ellos. Todo bautismo, todo sacramento tiene que haber un padrino. ¿Por qué? Porque ellos son el eje, la base, el sustento para que uno de nosotros como matrimonio podamos salir hacia adelante. ¿Por qué? Porque todos enfrentamos de verdad dificultades, problemas matrimoniales. ¿Y quiénes son los que primero van a acudir ellos? A los padrinos. ¿Por qué razón? Porque, al igual como el papá, ellos escogieron los dos. ¿Por qué razón? Porque les vieron una cualidad que quizás muchos de nosotros no fuimos contados, pero que sin embargo ellos pudieron cumplir esa cualidad, ese don, para poder ser representantes de sus hijos. A partir de hoy, a partir de este momento, tengo un deber como padrino de respetarlos, cuidarlos, protegerlos, tanto los padres, también los hijados también, de allá y de allá para acá. Tiene que haber siempre un respeto. Y ese respeto se debe de ver ¿dónde? Dentro y fuera del hogar. ¿Sí? Para que cuando nosotros nos veamos unidos, juntos y de la mano, puedo decir, miren, estos son mis padrinos. Yo me siento orgulloso porque ellos son mis padrinos, porque ellos hablan por mí y me apoyan a mí. Sí, en todo. No solamente en algo, sino que en todo. Siempre y cuando haya esa confianza, esa comunión para que se acerquen y vayan. Entonces digo, padre, tengo esta necesidad, tenemos este problema. ¿Qué hacemos? Vamos a sentarnos, platicamos y vamos a buscarle la solución. Eso es lo que hace un padrino. Sí, entonces, por eso, de verdad, este sacramento debe tener un padrino y todos los sacramentos también llevan un padrino. Yo les agradezco, también ellos lo van a agradecer, usted lo va a agradecer a los que forman también parte, a los padrinos de arras, de anillos, de cojines y todos. También gracias de verdad por su contribución, por su ayuda por parte de los padrinos, del novio. Pero acabamos de hacer el compadrazgo como corresponde y como es nuestra tradición. ¿Sí? Entonces, esa aclaración, solamente los padrinos son los que están llevando un sacramento. Solamente ellos, ¿sí? Nadie más. Entonces vamos a hacer el compadrazgo. ¿Quiénes van a empezar? Los papás, los novios. ¿Sí? Vamos a ponerlos de frente, por favor, aquí. De frente. ¿Sí? Y yo quiero decirles algo. Quiero decirles algo. Es mi
humilde opinión. ¿Sí? Pero esto, cada vez cuando nosotros nos reunimos a celebrar la Eucaristía, es una celebración de unión y de comunión y de paz. Cuando nosotros no nos acercamos a la Eucaristía sin paz, con rencores, con divisiones, entonces todo esto de nada nos sirve. De nada nos sirve. ¿Por qué? Porque estamos acá, estamos en nuestro corazón guardando cosas que no sirven para nada. Por eso cada Eucaristía es una reconciliación, un amor y una paz, que solamente ustedes son los que lo van a dar. Entonces, al hacer el compadrazgo y darnos la mano, estamos dando mucho cariño, respeto, amor, admiración. Todo esto que se quiere hacer, lo que ha sucedido, lo que ha pasado, cualquier cosa, pero háganlo por ellos. Ellos tienen una familia, y al darnos cada vez una paz, siempre tiene que haber una buena relación. Es difícil, estamos con estarán diferentes, diferente color, diferente estatura, diferentes dedos también tenemos, diferentes, pero ¿cómo se tiene que hacer esto para hacer llevar y más? Para comunicarnos, de acuerdo. Entonces vamos a hacer el comparativo de esa manera, para que no salir uno, es llevar y que todo esto se realice conforme a la voluntad total. Entonces vamos a hacer el comparativo, imágenes. ¿Ven? Sí. Vamos a ponerse dos de rodillas, en las imágenes. Está bien, pero vamos a hacerlo así, entonces, fuerte, mejor ahorita. No, está bien. Entonces, sí, seremos compadres, hasta la muerte. Ya, suspendiendo. Un veo, sí. Compadres. Comadre. Hasta Guareco. Ya es comadre. Un veo, sí. Ya es como que esto cano, ya ahora porque cano, ahora vamos a hacerlo. Me echo mis máscaras a los compadres que nos salen primero de igual manera hay máscaras se puede. Compadres hasta la muerte, y esto de verdad está lejano al décimo. Tú me dirás, cachanzo sin escoger esto. Y por ello tenemos una gran responsabilidad de abrir comportamiento, buen trato, amabilidad, respeto, todo el tiempo. A partir de hoy, cualquier cosa, una diferencia ahí, es bueno comunicarse, hablar. Padre mío, y ahora vamos a darnos la mano para cumplir con una máquina, seremos compadres hasta la muerte. Ya no tengo ya no puedo hacer eso, vamos a máquina. Ya se pueden aquí, hasta luego. Ya es como Cubero, sí. Comadre, sí. Ya se A ver, todos los pacientes no son, los pacientes más son. Entonces, ahora hacemos, chance no es que más, chance no más. Chance no es buena, la página de chance no es buena, con ver, con una situación, ¿sabes? Con ver,
Comadre, comer. Aplauso. Parte final. También vamos a empezar. Sí, comadre. Hasta ahorita. Ya somos compadres hasta la muerte. Sí, también con ellos, sí. También con ellos, sí. Compadres hasta la muerte. Aplauso, aplauso. Comadre hasta la muerte. Sacramento. Isso que lá está ali, comando sangue. Oh, nem tá sendo mais. Oh, para isso para cara até tomamos e apenas os mas recebi antes de que abo anco missa. Compare para cara de máscara, para vocês mandar para nem máscara. Vocês pagar para ir respeitar a máscara que tem que sua cara para nem máscara já costumbre. Oh, tá. Para todos pagar que se máscara nisso é cube que para vocês mandar para nem máscara já tem máscara. Cube que do bueno. Vocês que jamás se olham da mesma máscara, que vai se máscara, que foi aplauso a madre máscara no canal. Los invitamos para que a partir de este momento ya pasen al rancho. Felicidades entonces, novios. Felicidades. Vámonos, niños. Vengan a subir a los niños. ¿Ellos también van a ir ahí? Sí, ellos van a ir. ¿Te ayudo? Sí, por favor. Ya lo sueltan, mamá. ¿Sí nos puede llevar a los niños? Ahí vas a ir, Gaby. Allá te vamos a encontrar. Súbete ahí. Espérate, ahí te van a acomodar. Acá, vete para allá. Por allá, mira. El hijado. Pasa, hija, Tomar, hija. Vamos, no vean, pues tenés que tirar. Llega, suba. Anoche ya me levantaste por el baile.
las calles oscuras de mi rancho viejo, con su perfume pero hasta volver. Al mirar la derecha parecía muy bella, su cara muy hermosa, su figura bien. Pero cuando de pronto se empezó a acercar, mi cara y mi cuerito se empezó a llenar y decía: ¡ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Inga su madre, ya me voy de aquí. Ay, mis hijos, ay, mis hijos, ay, mis hijos, les escuché decir. Ay, mis hijos, ay, mis hijos, ay, mis hijos, les escuché decir. ¡Vente, sabrosura! Anoche ya me espero saliendo del baile, me encontré con una vieja y me paniqué. Por las calles oscuras de mi rancho viejo, yo no supe de cómo para hasta volver. Al mirar la derecha parecía muy bella, su cara muy hermosa, su figura bien. Pero cuando de pronto se empezó a acercar, el mi cuerito se empezó a agitar y decía: ¿Dónde están? Inga su madre, ya me voy de aquí. Ay, mis hijos, ay, mis hijos, ay, mis hijos, les escuché decir. Ay, mis hijos, ay, mis hijos, ay, mis hijos, les escuché decir. Ay, mis hijos, ay, mis hijos, ay, mis hijos, le escuché decir. Ay, mis hijos, ay, mis hijos, ay, mis hijos, le escuché decir. Seguimos avanzando esta tardecita. Primer aviso por ahí para la víbora de la Marta, ahí que se vaya preparando las salitas. Ahí viene el primer aviso. ¡Vamos! Seguimos bailando y está faltando de macizo, dice. ¿Cómo dice que dice, compa? Cuando vamos a la playa llevo un bigote de ron, también llevo mi guitarra para darle el corazón. Ay, tengo mi piragua muy cerquita del palmar, voy a estar en agua para poner un beso. Camarón, pero tú quieres camarón, pero no camarón, pero prefieres cosas así como rico. Camarón, pero tú quieres camarón, pero no camarón, pero prefieres cosas así como rico. Yo quiero corazón por ti, lo voy a pescar. Ay, ya tengo mi piragua cerquita del palmar, voy a estar en agua para poderme pescar. Camarón, pero tú quieres camarón, pero te doy camarón, pero prefieres con salsita y con limón. Camarón, pero tú quieres camarón, pero te doy camarón, pero prefieres con salsita y con limón.
ahí tenemos el primer aviso para que se vayan preparando ya que viene por allá la víbora de la mar, dice el amigazo. El de por allá, el que es el mero jefe por allá de las palabras sabias. No sé cómo se llama el amigazo, pero saludos para él, por ahí la primera llamada, ya que por ahí viene. Así es que después seguimos avanzando por allá, compadre. Vamos a ver qué más dice por ahí el amigo maestro de ceremonias. Elotes y pozole por ahí, que se acerque por ahí, porque traen muchísimos elotes y también como 2 o 3 ollas de pozole, menudo, tamales, de todo, compadre. Esta tarde se ve que se va a poner, pero bien a todo dar, compa. ¿Corundas, compa? Corundas también, y el otro nombre no me lo perdí, compa. Bueno, pues por ahí váyanse alistando, porque por allá viene la víbora de la mar, compadre. El compa amigo Ulala, no sé si es el Fariel. ¿Tú eres el novio? Ah, caray, no nos habíamos dado cuenta. Hola, un saludo por ahí para el compa Ulala. Ahora pues continuamos con más música. ¿Cómo dice? ¿Qué dice, compa? Para toda nuestra racita michoacana, sí señor. ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, no más. Por tu pregunta, razón que andabas por la sierra michoacana, que de la piedad bajabas con rumbo de la Guacana, te vieron cuando pasabas por San. Por ahí Nueva Italia, ¿por qué me la están negando? Díganle que yo soy saguayo y voy pa' Ciudad de Hidalgo. Quería buscarte la capa infernales. Pascuaro y Escalante, también Mario de Rosales, a ver si puedo encontrarte para remediar mis males. ¿Por qué me la están negando? Díganle que yo soy saguayo y voy pa' Ciudad de Hidalgo.
Burak, ¿cómo haré? Burak, ¿cómo haré? No más, ¿cómo haré? Anku sain na sia para anku umpa. No, tienes que te sama na kaho. Kuin apiti chamal. Oh, te man. Sí, Y échale ganas. Ya saltar los alambres, eso es lo que voy a hacer. Ya sé que causa calambres las millas que hay que correr. En California presté los brazos de esa mujer. Voy a acusarte la bravo, por hoy no me queda más. Los campos del otro lado ya saben que soy capaz. Voy a juntar para un carro, para una casa y no más. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy para las tierras. Sin pasaporte, nada más puedo marchar. Ya me voy, ya me voy, ya me voy para otras tierras. Llama café. Mover el botecito, mamacita. No, esperaste un poco. Metíamos el bote más de un solo trago. No le mates funk, tú estás Amo el bote, mamacita. Amo el bote, chaparrita. Amo el bote, mamacita. Hasta volverme loco. Y para el gran amigo Taurino Riaño. Perdido, hace un mes que no baila el muñeco, 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 hace un mes.
no lo ven. ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila. ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco. 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 Hace un mes. Allá están dos más. Ah, pero fueron al baño. Sí. Es que ya van a tocar porque No, ahorita va a seguir la víbora. Sí, después de la víbora. Ya llevamos ya nomás. Sí, ahí ¡Ay, Dios! ¿Ya tú? Siguiente. No anda, disculpa. Ándale ahí. No le piques el brazo, no le piques el brazo porque no va a poder tocar el patrón. Y ahí la falla va a ser de nosotros. No te estás burlando de mí, china. Luego es el que toca. No va a ser. Y falta uno, ¿eh? Allá viene el otro. China, ayúdale a tu tía Sara. Ay, le mando un saludo para todos los de Alcanza. Familia Huipe. No se lo voy a olvidar. Familia Damián. Morales Damián. Ahí sí. Ya no sé si las fiestas así como aquí. No, allá no. Es que allá el Donald Trump no nos deja. Allá el Donald Trump no nos deja. Ya pero va pinche Donald Trump. Luego vámonos para Juárez. Vámonos, están haciendo su show. Ay, para que nos mande un saludo a todos los de Arkansas. ¿Alcanzas? Arkansas, allá de Pampa. Allá el Donald Trump Está mi casino. ¿Sí? El gobernador no quiere, por eso. El gobernador está muy estricto ahí. ¿Dónde están esas? Por eso no. No, sí, como aquí no. Yo de allá vengo. Cada 8 días Sí, aquí no. Sí, aquí cada 8 días allá no. Allá una vez al año. Ya son todos. China, China, voy a ponerle. ¿Le falta servilleta? Sí, la servilleta. Bájalo. No, que es al revés. Ve, chajanías, ahora no vas a comer televisión. Viendo afuera. No. Ya. La cerveza. ¿Es que vamos a empezar ya? Ya nomás. Ya después sigue el baile. Porque sigue ya para que hasta que Al final rompen el piso. Dale. Y nomás le dices que calmado. Leve pues. Todo la guía van a hacer ustedes. Si ustedes le siguen, la raza no se llena. Ahí leve nomás, leve. Y sigue. Porque sigue la raza. Órale, primo.
Hay que arrimar 2 sillas al centro porque esto se va a poner de pelos. Eso, primo. Necesitamos unas... Sí, muchas gracias allá también para el amigo allá que nos regalaron estas bolsitas. Allá traídas desde Ahuirá, Michoacán, dice allá. Muchas gracias ya creo que de parte de los papás de los novios, no sé qué nos la regalaron por allá. Muchas gracias allá. Un saludazo para los que vienen de Arkansas, primo. Y lo mandó la familia Huipe. Un saludazo para la familia Huipe. ¿Me lo mandó a mí o él? No, a él. Pero vamos a darle unos minutitos para allá lo que se están preparando, para allá los novios. Ustedes nos dicen cuando ya estén listos por ahí para que traigan 2 sillas ahí al centro de la pista. Primero va a ser la víbora de la mar de los familiares del novio, me acaban de decir. Y enseguida vienen los familiares de la novia. Así es que primero los del novio por ahí para que se vayan formando y vayan por ahí haciendo la víborita. Para que se vaya esa duna de miel. El saludo para la familia Campos también, que los tenemos por allá presentes, la familia Rodríguez, ahí está el compa Nica también allá. Pura gente conocida tenemos ya aquí, esa bonita gente de Ahuirá que poco a poco ahí nos estamos familiarizando con ellos, ya me siento de Ahuirá yo también. Un saludazo para el monito, primo, ya lo miramos, parece un monito. Sale por ahí, váyanse preparando cuando el compa Ulala nos diga que está listo. Pues por ahí nos la aventamos para compa. Porque van a bailar, dice ahorita. Familiares del novio y luego los familiares de la novia. Mientras tanto vamos a ponernos a bailar este tema. Y arriba la casa, primo. Está para el sur, compa.
¿Cuál foto? Esta noche no traje el foto. ¿Cuál foto? ¿Cuál foto? ¿Cuál foto? Esta noche no traje el foto. Todos los familiares del novio. En una sola víbora, dice el amigazo. Luego los hombres. Enseguida vienen a los hombres. Ok, primero las damas y luego los caballeros, pero primero todos los familiares del novio y enseguida los familiares de la novia. Es doble, esa. De dos tiene dos cabezas. Ahora sí, ahora sí. Que se agarre la novia porque no sabe dónde se metió. Ok, cuando estén listos, a ver los novios, levanten listos, por ahí dice el compa ulala. Ahora pues, nos vamos, todos agarraditos y dice... Y vámonos, suavecito, suavecito. Baile bonito, compa.
las damitas. A ver que se escuche la diana y sigue la vibra de la mar de los caballeros. Eso, ahora sí. Sigue la vibra de la mar de por allá de los caballeros, por ahí para que se vayan preparando. Los parientes de la novia. Usted dice, Fabián, si ya están listos. Los caballeros. Órale, pues por ahí la víbora de la mar de las damitas, pero de los familiares de la novia. A ver, ¿dónde están los familiares de la novia? ¿Dónde está la víbora de la mar de los familiares de la novia? A ver, oh, ya está bien lista, ¿verdad? Ustedes me hacen la señal cuando estén listos. ¡Arre, Lulu! Vámonos, pues, parece que las señoritas ya están bien listas. Suénale, compadre, dice. Preparen la primera para las mujeres del lado derecho, primo. ¡Hombres! Ok, arranca los hombres, vámonos. Va para Caborca. ¡Va para Caborca! Ahora para que espérense un poquito, las damitas, va a ir los caballeros, vean. Vámonos con los caballeros. Cortito los caballeros, dice, vámonos, dice. Vámonos. Y ahí van los caballeros, las señoritas, de los familiares de la novia, ya que los hombres fueron muy bruscos, luego paramos la víbora mejor, así es que si ustedes se portan mejor, aguanta más. Sale y dice. Y ahí vienen las damitas. Para las muchachas.
Ya se ganó el premio el señor. Cinderella, por allá perdió la zapatilla. Ok, pues ahora, ¿hay víbora a la mar de los caballeros, de los familiares de la novia o no hay? La zapatilla por allá de la Cenicienta. Ah, ya salió. Ahí está la víbora de la mar de los caballeros. No hay, ya no estuvo las víboras. Ok. Ahora pues, a ver los padrinos de brindis que se pasen ahí al centro de la pista. Mandilón, compa, mandilón. Mandilón. Oh, el mandilón primero. Órale pues, pásenle para ahí, denle su de esa. Ya se quería escapar. Ya sabe. Aquí en el mandilón actúa normal. Somos, ya sabes. Eso es juego, es juego. Comadre, es juego. Ok, está bien. Ya, pero es un juego. Tía, es un juego. Es un juego. Es un juego, tía. Es un juego. A ver dónde están los caballeros, los familiares de... Ok, pero primero dice que le van a poner su mandil Oh, primero el brindis. Ok, pues primero el brindis y luego viene el mandilón. Hombre, primero el vino. Oh, el beso. Beso, 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 porque hasta acá salió la salida. No, ya, hay niños y ellos no saben de qué estamos hablando. Oh, otro, eso. A ver uno, pero así bien chingononón, un besote. Eso ya, ahora sí. Eso es como cuando no lo están mirando. Eso, ahí va. Hagan de cuenta que no hay nadie. Ahora sí. No le robamos dos veces al compa. Ahora sí, ya no quieren más. Ahora sí, porque no se vayan hablando. Ahora sí, ya estamos, entonces, ¿qué sigue? Ok, pues ahora sí, para allá. Vamos a hacer el brindis. Ya tienen su copa los novios. Ay, caro, destapador. A ver, todos los invitados por allá, no sé si van a repartir las botellas, pero ya me dijo el amigazo, o solamente los novios van a hacer el brindis. A ver dónde está el maestro de ceremonias que me pueda. Solamente los novios, los padrinos de velación y todos los invitados pues, pueden brindar por allá con su botella, por allá de mezcal, con su tequila, con su cerveza, con lo que tengan por allá en la mano. Cerveza, soda, agua, lo que tengan ahí a la mano. Vamos a hacer el brindis con todos los familiares, amigos, vecinos e invitados. A ver, por ahí tienen su botella, sírvanse. Los padrinos de velación. No, pero papanga, mamán, salí. Papanga, mamán. A ver, compa. Ok, pues ustedes nos dicen cuando ya estén listos para ir para el brindis. No sé si va a ser toda la gente. ¿Se van a repetir copas o nada más 6? ¿Listos? Ahora pues. Vamos a levantar toda nuestra copa. Vamos a brindar por la felicidad de los novios, ya que hoy es un día muy especial. Hoy se casan y hoy va a ser hasta que la muerte nos separe, como dice por ahí. Así es que levantamos nuestra copa y decimos a la 1, a las 2. A ver. Otra vez. Crúzalo, hija, así, crúzalo. A ver, hacía falta el padrino, el papá. O el papá. Ahora pues por ahí están también los papás de los novios. Por ahí hacían falta. Si alguien hace falta, ustedes nada más díganme así para no regarla, por ahí, compadre. Y ustedes cuando ya estén listos, me hacen la señal. ¿Listos? Ahora sí. Ahora pues vamos a contarle a la de 3 por ahí para hacer el brindis. Y dice, a la 1, a las 2 y a las 3. Muchísimas felicidades. ¡Salud!
¿No van a echar el mandilón primero? Ahora pues a ver dónde está para que le pongan el mandil. A ver al novio, bájenlo por allá de la sillita porque viene el mandilón. Enseguida se prepara porque también viene el baile familiar para allá de todos los invitados, el vals. Por ahí con mucho gusto nos vamos a venir tocando el vals, viene enseguidita. Así es que listo con su mandilito. Ese es juego, hijo. Su escoba, la carriola y el bebé. A ver, arrímenle al bebé, pues, hombre, para que vaya aprendiendo lo que va a ser bueno si es que no tiene todavía. Y a la novia preparen para ir con el cinto. La carriola. Le va a dar un aire más y le va a dar como una buena sopa. Nos dice cuando esté listo, nos hacen la señal por allá, compadre. El chamaco, la carriola, la pañalera. No creo que yo sé yo por qué he mirado. El sombrero. A ver, vamos a esperar un poquito a la novia, por ahí le están cambiando los zapatos, hombre. Unos para que sea más cómodo. Por ahí. Órale pues, ya ustedes nos dicen cuando estén listos por ahí, compadre, ya nos hace la ceñita por allá. Ahora sí están listos. ¿Listo el novio? Lista la novia, compadre, como dice, ¿qué dice? Ya no puedes salir a pasear por ahí. Ya no puedes gozar. Puedes estorbar, mandilón, esa tarde lo manda la novia, la esposa, la suegra, y lo manda a acostar. Cuídense de casarse, cuídense de la otra, cuídense de la esposa, le dirán mandilón. Manda una nava para barrer, a tragar, y la vas a ver, cuando quieras comer, te encontrarás planchar, no te puedes dejar, el loco de chofer, no niegues, si te pido los ojos, que cuando yo seré, si ya verás, mandilón. Bárrele, compa, así como en la casa. Ya no puedes salir a pasear por ahí. Ya no puedes gozar. Puedes correr, mandilón, esa gente manda la novia, la esposa, la suegra, y lo manda a acostar. Cuídense de casarse, cuídense de la hembra, cuídense de la esposa, le dirán mandilón. Te pondrán a lavar, a planchar, a trapear, mirarás al bebé cuando quieras comer. Te pondrán a planchar, no te puedes dejar, el loco de chofer. No, niegues, ese sí yo lo sé, no lo seré, si ya verás, mandilón. Y que se escuche el aplauso para el mandilón, compadre. Al novio. Ok, por ahí nos dijeron que sigue el vals familiar. No sabemos si quieren que mencionemos algunos padrinos o solamente va a ir el que quiera bailar, el que quiera pasar a bailar por allá con los novios. Sale pues, pasen aquí al centro de la pista los novios porque les vamos a tocar el vals familiar para que pasen a bailar los papás, los padrinos.
Muchísimas felicidades, el que guste pasar a bailar está cordialmente invitado. Eso, al que guste, amigos, familiares e invitados, vecinos y hasta colados, pásenle. Pásenle para acá para que pasen a bailar con los novios. Pásenle por este lado.
por ahí ya estamos, por ahí ya no había nadie más que quería bailar, ¿verdad? Ya, ¿todavía faltaban más? A ver, ustedes dicen, los novios, le echamos más para que sigan bailando los que faltaban o ya no. Bueno pues, ahora nos vamos pues con el pastel, ya no quieren hacerlo todo bien rápido, ¿sale? Eso, por ahí están los novios listos, ahora sí vamos a decirles que les den la mordida por allá, compadre, muchísimas felicidades. A ver, que se escuche el aplauso para los novios. Ya que la novia por allá le va a dar la mordida, dice. Mordida, a la de tres, que se escuche la mordida, dice. 1, 2, 3. Otra vez vamos a contarle pues para que se decida la novia. Dice 1, 2, 3. Todavía no se decide, ¿verdad, compadre? Dale pues, una vez más se la vamos a contar. Dice a la 1. Eso, chingada, ahora sí nos sorprendió. Nadie la aplastó, se aplastó solita. El novio le va a morder también. Vamos a contarle a las 3 al novio para que le muerda. Dice a la 1, a las 2 y a las 3. Y venga la Diana, compadre. Eso por ahí está la partida del pastel, la mordida y todo eso, lo que lo reparten. No sé si algo más sigue. No sé si hay algún otro vals o el regalo del padrino o algo así me habían dicho, ¿verdad? ¿Sabes qué? Nos estamos brincando, primo, algo muy importante por allá. El ramo y la liga. ¿Qué pues está pasando por allá, pues? El ramo porque tiene que haber próxima novia, porque por aquí estamos próximamente. A ver ese maestro de ceremonias, hombre, se le están pasando las cosas. Y la liga, ¿cómo? Porque también los compas también se quieren casar, como chingados que no. La liga, eso. Ahora pues ahora sí la novia va a aventar el ramo. Por ahí si alguien que le pase el ramo a la novia, y todas las muchachas, señoras, señoritas que se quieran casar o que se quieran volver a casar detrás de la novia. Y si ya tienen marido, si se quieren conseguir otro, pues también se valen. Todas las mujeres detrás de la novia, ya que van en su momento, va a aventar el ramo a ver quién va a ser la ganadora. Ustedes nos avisen cuando estén listos. Por ahí ya cuando le entreguen el ramo a la novia, por ahí, compadre. Eso pues, compadrito, pues por ahí nos avisan cuando estén listos por allá con el ramo. Porque la liga dice que ya estuvo, nada más nos hace falta el ramo y luego viene enseguida el regalo del padrino. A ver, ¿dónde están todas las mujeres que se quieren casar? A ver. Que nadie se quiere casar, primo. Mi ramo se quedó allá. Eso. Ahora pues nos esperamos por allá si es que va a haber ramos, si no por ahí nos avisan y por supuesto si no hay liga pues no le hacen la diente para nosotros a ver si nosotros también nos casamos porque pues andamos también por acá solitos y miramos que hay muchas muchachonas por allá de Aguirán. Acá traemos dos primos, dos que ya se están como entiendo en semilla, primo. ¿Dónde te vamos a hacer con esto? Ya está dando pensar, compa. Dijeron que se iban a hacer una limpia. Ahí está otro, ya lo tenemos. Tres chonita naranja. Y el compa Nico ya se casó, todavía no. Eso, dice como dicen los de allá de Aguirán, dice yo sigo siendo soltero, la casada es mi mujer, dice. Eso, crees que es bien cortito, primo. Y el compa Chuy también, al ratito le van a echar el papel quemado por allá, dice. Así agarra más, primo. Ahora no anda pedo, dice.
Así, Así es, no. A ver, por allá tenemos saludos, también saludos allá para las muchachonas de los tacos Chelis por allá. Los mejores tacos que hemos probado últimamente por ahí, buenísimos. Y se la rifan las muchachonas por allá y también los compas. Ahora sí, ahí viene el ramo, primo, listo, porque todas las muchachonas por allá solteras, divorciadas, casadas, dejadas, viudas, solteras. Y que no falte la fotografía, primo. Déjense venir. Celulares ahí. Déjense venir todas las muchachonas por acá. Plasmemos ese recuerdo que quede en nuestros corazones ahí. Órale, viejón, grábale bien, primo. Ahora sí, dense todas las muchachonas por allá, pasen porque ahí está el ramo. A ver, no se vayan, no corran, muchachas, para acá. Eso, a las 3 ya, no, primo, ya son como las 8, digo a las 6. Las tortillas calientitas, primo. Las 6. Sale, cuéntale, primo. ¿Listas las muchachonas? Eso, échale fanfarria, compa. ¡Fanfarria! Todo por el ramo, nomás no se vayan a romper la greña. ¡Tírense a matar! Acércate, bebé de luz, que ya te eché el ojo, no tienes que matar. ¡A una! ¡A las 2! Y a las que no hayan llegado, que se apuren porque todavía falta un ratito. Ahora sí ya no se mamones ustedes. Ahora sí, pero si dice esto. ¡A la 1! ¡A las 2! ¡Y a las 3! Ya trabajando la muñeca. Ya me estoy moviendo. No se la vayas a echar a una conocida, tú aviéntale el ruedo ya a la mitad. Eso. Ahora sí dice, vámonos fanfarria, dice. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Tírense a matar! A ver si con todo, no con todo, vamos a ver. Eso, pues por ahí se ganaron ya el ramo. Ahora sí el señor dice que el regalo de los padrinos. Ahí está, ahí está la del ramo. La soltera. Por eso lo ganó. Así siempre. A ver el regalo de los... A ver, usted dígame, compadre, aquí, a ver qué se trata. Oh, sigue el novio, la corbata. Oh, la corbata, el novio va a mandar la corbata por ahí para todos los hombres que se quieran volver a casar. Sí, vámonos nosotros también, hijo de su madre. A ver, todos los novios detrás, lo que digan todos los hombres detrás del novio. Todos los hombres detrás del novio porque el ganador encuentra novio esta noche si no tiene. Y si ya tiene va a encontrar otra. ¡Eso! Ya que los hombres de Avilán, Michoacán, no somos casados, las casadas son las mujeres. ¡Eso! Y dice, a la 1, a las 2 y a las 3. Ese sí se aventó como un portero, compadre. Casi ganaba el gol. Y listo para la selección. Lo agarró el compa William Levy, dice, ese sí es un superhéroe. ¿No vale? No se vale. ¿Por qué no se vale, primo? No, ¿qué pasó? Que lo están quemando, compa. Y dicen por ahí que está casado, ¿verdad que no? Nos tocan de a 7 de todas maneras. Al cabo la casada es la mujer, compadre. A ver, Eso. la novia y el novio al centro de la pista porque van a ser los que van a romper el baile esta noche, esta tarde. Vamos a la ganadora del ramo. Solicitamos la presencia de la ganadora del ramo al centro de la pista, ya que por ahí les vamos a tocar una canción para que se la bailen y se la zapateen bien macizo. A ver, ahí están los ganadores, vamos a echarles un temita para que todos se pongan a bailar. ¡Oh, el huitlacoche! Dice compadre. Órale, pues compadrito, vamos a ver si nos sabemos el huitlacoche.
tu capoche, compadre. ¡Eso! Continuamos, compa. Estaban los guajolotes, cantando bien los tototes, estaban los borrachotes, cuando llegó el tecolote, cálmate el hoy se casó el Huitlacoche con una rata famosa, la boda la celebraron, allá con la rumorosa, la boda la celebraron, allá con la rumorosa. Estaban en el estrado cuando llegó el sopilote, estaban en el estrado cuando llegó el sopilote, pidiendo su caparro, rodando pero cargado, comprando con su dinero, que hasta se quitó el sombrero, y dijo a sus compañeros, hoy se casó el Huitlacoche. Con una rata famosa, la boda la celebraba, allá con la rumorosa, la boda la celebraba, allá con la rumorosa. ¡Báilale, Huitlacoche! Como no los invitaron, estaba muy huido, como no los invitaron, estaba muy huido, abajo un patecito, estaba por el camino, arriba de una pelota, estaba una pelota, esta con una grandota. Hoy se casó el Huitlacoche con una rata famosa, la boda la celebraban, allá con la rumorosa, la boda la celebraban, allá con la rumorosa. La boda la celebraban en la zona del Coyote, la boda la celebraban en la zona del Coyote, estaban los guajolotes, cantando bien los tototes, estaban los borrachotes, cuando llegó el tecolote, cálmate el toque. Hoy se casó el Huitlacoche con una rata famosa, la boda la celebraba, allá con la rumorosa, la boda la celebraba, allá con la rumorosa. Vamos a bailar, todos a bailar. Vamos a la pista, compadre, porque esta noche se va a poner bueno el ambiente. Ahorita complacemos con la yaquecita también, compa. Ahí vamos, de a poquito dice.